Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto estar con toda la familia Plenitud. Gracias a todos los que nos están conectados en este canal. Y bueno, este mes vamos a hablar de algo muy importante para nuestras vidas y tiene que ver con la vitalidad, tiene que ver con la fortaleza. ¿Fortaleza de qué? De nuestra vida misma, de nuestro cuerpo, pero también de nuestro espíritu. Definitivamente, los tiempos que estamos viviendo hoy en día siempre están trayendo aflicciones, pruebas, circunstancias, adversidades. Y bueno, pues obviamente esto es algo que la humanidad, todos los seres humanos estamos viviendo, lidiando día con día. Pero hoy Dios tiene algo poderoso para tu vida y para mi vida. Y yo quiero pedirte que el día de hoy que podamos solamente, para no distraernos, que hagamos una oración y que pongas tu mano en tu corazón. Y tú que nos estás viendo ahí en casa, de igual manera, no es nada místico ni mucho menos, pero es algo que nos va a enfocar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Padre. Y en este tiempo, Señor, te pedimos que seas tu Espíritu Santo el que abra y toque nuestros corazones. Que tu palabra sea bien recibida en nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme contarles una pequeña historia. Y seguramente has escuchado varias historias acerca de las águilas. Las águilas, como sabemos, es un ave, ¿verdad?, que siempre anda en las alturas. Y ahora que estaba pidiéndole al Espíritu Santo que me diera un poquito de más discernimiento en este tema de la vitalidad, de la fortaleza espiritual, me llevó a este punto, a esta ave. Y bueno, rápidamente quiero platicarles una historia que escuché y creo que tiene mucho que ver con este tema que vamos a ver el día de hoy. Una persona que le gustaba cazar fue al bosque, de repente ve un ave, ve un águila, le dispara y bueno, pues finalmente esta ave cae más retirada de donde él estaba. A la hora de que él camina hacia donde a encontrar esta ave, se da cuenta que había un nido y en ese nido había obviamente unos aguiluchos. Estaba criando a sus aguiluchos. Bueno, finalmente pues tuvo que tomar una decisión, se regresa con estos aguiluchos ahí a su terreno, a su campo. Y bueno, como él tenía una granja, pues había obviamente gallinas y pues muchos otro tipo de aves. Y bueno, desafortunadamente una de ellas fallece, pero una se queda ahí. Y bueno, pues finalmente este aguilucho empieza a convivir con las demás, ¿verdad? Y bueno, pues pasa el tiempo, va creciendo y pues, oh sorpresa, ¿no? Que obviamente este aguilucho empieza a crecer, empieza a darse cuenta que es un poco diferente, pero finalmente se comportaba como ¿quién? Como gallina. Y bueno, tú dirás que tiene que ver esto, ¿no? Muchísimo, porque aquí podemos aprender algo. Esta persona, una vez que se da cuenta del comportamiento de este aguilucho, de esta águila, dicen, tengo que hacer algo. Entonces él agarra y toma el águila y se la lleva. Y bueno, pues tratando de ayudarle, ¿verdad? Pero se daba cuenta que cada vez que hacía como que un intento de sacarla de ese lugar, pues cuando alguien más llamaba a las gallinas obviamente para darles de comer, inmediatamente tomaba esa actitud, esa forma de cómo ya estaba acostumbrado. Finalmente se la lleva y llega el momento donde pues toma la decisión y bueno, finalmente la avienta, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que se cayó. ¿Por qué? Porque no había aprendido a volar y no tenía la fuerza necesaria para poder hacerlo. Toma otra decisión muy drástica, pero finalmente la tuvo que hacer, va como a una especie de barranca, ¿verdad? Y pues él sabiendo, la persona sabiendo que pues finalmente es un águila y las águilas vuelan, toma el águila y la avienta con más fuerzas y va cayendo el águila, ¿verdad? Pero llega un momento donde extiende sus alas y ¿cuál es la sorpresa? Que entonces se da cuenta que puede volar y emprende su vuelo. Y esto pues nos deja una enseñanza muy importante, porque tú que me estás escuchando, amada iglesia que estamos el día de hoy acá, a veces las dificultades el día a día nos han mermado y a veces tomamos actitudes o acciones que Dios dice que no lo somos, ¿verdad?
pero muchas veces nos quedamos con los estilos, con las culturas, con las tradiciones, y de eso no se trata. Pero bueno, el día de hoy quiero que me acompañes muy rápidamente en un pasaje que vamos a tomar para poder aprender un poquito más acerca de lo que es la vitalidad, la fortaleza espiritual. Todo este mes vamos a estar compartiendo de esta palabra, de estas enseñanzas, y estoy seguro que vamos a ser muy bendecidos. Por cierto, de que 8 días va a venir un orador invitado, no te lo pierdas, y sé que va a ser de grande bendición. Pero hoy vamos a dedicar este tiempo para que podamos cantar, podamos adorar a Dios, pero en el mismo tiempo podamos obviamente ser ministrados por Dios y seamos fortalecidos con esta palabra. Y yo confío, ¿verdad?, que esta palabra sea también para tu vida una vitamina. Vamos a ir al pasaje de Isaías capítulo 40, versículos del 25 al 31. Y miren lo que encontré en este pasaje. Voy a leer voy a usar la versión TLA. Y bueno, pues dice lo siguiente estos versículos. Nuestro santo Dios afirma: con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo: levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, amigos, algo que es muy importante para tu vida y para mi vida es que podamos, ¿cómo lo diríamos?, ubicarnos, saber cuál es nuestra posición, quién soy yo, ¿verdad? Y cuando tú y yo podemos ver la naturaleza, podemos ver lo majestuoso que es la creación. Y aquí Isaías, el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel. Aquí en este capítulo estamos hablando que el pueblo de Israel pues obviamente ya había salido de Egipto, ya había atravesado el desierto, ya habían pasado muchas cosas, había pasado tiempos difíciles. Y creo y siento, ¿verdad?, que algo que tú y yo constantemente te animo a que lo estemos recordando es quién es al Dios que adoramos, a qué Dios estamos adorando, a qué Dios estás siguiendo, sirviendo. Isaías hace una afirmación muy contundente y empieza precisamente diciendo: nuestro santo Dios afirma. No era Isaías estaba repitiendo lo que Dios le había dicho, quién era el gran yo soy. Y Dios mismo aquí está diciendo: nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar. No hay nada en esta tierra, en este mundo, amigos, que se le pueda comparar. Es importante que tú y que yo sepamos esto y que lo atesoremos en nuestro corazón. Porque en los embates del día a día, qué poderoso es cuando sabes, si aquí en casa, aquí en lo terrenal, cuando los hijos tienen preocupaciones, tienen problemas, tienen adversidades, o tú como adulto, yo mismo, ¿no?, cuando tengo una situación adversa y tengo un amigo en quien confiar, qué rico se siente poder saber hay alguien que va a escucharme. Amigos, es precisamente lo que Isaías le estaba recordando al pueblo de Israel. Recordemos a qué Dios estamos adorando. Isaías les dijo: levanten los ojos al cielo. Mira, cuando tú cada mañana te levantas y sales al trabajo, hagas lo que tengas que hacer, o aún en la noche cuando estás regresando y puedes ver la majestuosidad del cielo, mi amado, la palabra de Dios dice que el Dios que creó todo esto, todo este universo, las llama a las estrellas por su nombre. ¿Te das cuenta de esto? Entonces yo me pregunto, ¿acaso tú y yo no somos más importantes que una estrella? Es cuestión, seguramente dirás, quizá es cuestión de perspectivas porque tú no conoces mi vida y obviamente no la conozco, pero sí conozco al Dios que hace las cosas imposibles en posibles, como cambio en tu corazón, que eso es muy importante. Entonces, una vez que tú y yo hemos entendido, hemos otra vez abrazado que nuestro Dios es poderoso, que Dios es majestuoso, que Él es el creador de todo esto, bueno,
quiero invitarte a que pasemos al segundo punto de esta palabra. Vamos a cantar, obviamente, en el transcurso de este tiempo. Yo te invito, comercial, vente a la congregación. Estos tiempos de adoración y de alabanza no es lo mismo escucharlo en un audio, en un aparato electrónico, que en vivo. Dios toca y ministra nuestros corazones. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta palabra que Dios me dio el día de hoy, ¿no? Seguimos en Isaías capítulo 40, pero ahora vamos a ir a los versículos 27 y 28. Déjenme darles lectura, por favor, porque no quiero parafrasear. Dice lo siguiente: pueblo de Israel. Cuando dice pueblo de Israel, seguramente estarás pensando, entonces no es para mí porque no soy judío, ¿ah? Pero te tengo una sorpresa, te tengo una noticia. Tú y yo, cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, bien pertenecemos a ese pueblo escogido. Por su amor y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros como gentiles, ¿qué es un gentil? Es una persona no judía. Tú y yo no somos judíos, entonces por lo tanto entramos en este grupo. Cuando tú en la palabra de Dios leas la palabra gentil, se refiere a una persona que no es judía. Entonces, bien, esta palabra para los que creemos en Cristo de primera mano es esta palabra que Isaías estaba citando en ese tiempo. Les dice: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Yo cuando leí estas dos preguntas, la verdad es que sí, reconozco que tuve que pedirle perdón a Dios porque, no sé tú, amado amigo, pero a veces tenemos el chip ahí ya implantado, ¿no? Y antes de otra cosa, ¡ay el calor! ¡Ay el día! ¡Ay la luna! ¡Ay las estrellas! ¡Ay mi esposo! ¡Ay mi esposa! Creo que Dios nos está queriendo también hoy decir: dejemos de quejarnos. Hay muchas cosas más importantes en que ocuparnos que en estarnos quejando. Creo que aquí es un buen tiempo para reflexionar y entonces pensar: ¿quién está alrededor de mí? Una familia, dale gracias a Dios. Hijos, dale gracias a Dios. Amigos, por supuesto que dale gracias a Dios. Una comunidad donde estás integrado, dale gracias a Dios. Una iglesia, por supuesto. Pero si tú dices, probablemente pues yo me siento solo porque no quepo ni aquí ni allá, creo que hoy es el día para tu vida, amigo que nos escuchas, porque finalmente Dios te ama, Dios te creó y por lo tanto bien puedes pertenecer, ¿verdad?, a la familia de Dios. Pero aquí Isaías le está diciendo al pueblo: ¿por qué te quejas? Pero la siguiente pregunta a mí realmente me tocó el corazón. ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? ¿Por qué pensamos? Es que no, seguramente Dios está tan ocupado en otras cosas que de mis asuntos no lo va a hacer. O seguramente atiende más a los de allá que a los de acá. Pero aquí Isaías estaba de alguna manera como que exhortando al pueblo también. Yo no sé, bueno, es una pregunta quizá sí como exhortación, pero no siento que sea mejor como regaño. No lo tomemos así, porque finalmente Dios es un Dios que nos ama y es un Dios de misericordia. Pero también es cierto que muchas veces va a usar ciertas preguntas, va a usar ciertas palabras para que podamos también entender que obviamente recibimos todo de gracia, pero no significa que el evangelio se va a malbaratar, por ejemplo, ¿no? O sea, no se trata de eso, amigo. Pero sí, aquí está diciendo estas preguntas. ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Entonces, quiero que nos quedemos con esta segunda parte, con este versículo 27. Porque, miren, los israelitas que recibieron esta palabra por primera vez, o esta promesa, más bien dicho, por primera vez después de venir de un cautiverio, después de vivir exiliados en Babilonia, después de haber pasado décadas, ¿verdad?, en este caminar, por supuesto que los israelitas estaban cansados y estaban exhaustos. Yo tengo 50 y... ¿cuántos años? Ya se me olvidaron. 56 años voy a cumplir. Y a veces digo, caray, creo que sí ya empiezo a tener ciertos problemas en mi condición.
obviamente es otro tema, ¿verdad? Pero también hay que ejercitarlo. Pero bueno, pero la vida, amigo, por sí sola va a traernos este desgaste. ¿Cuánto más cuando traemos tribulaciones, ¿no? Y donde vamos a recibir ese cansancio, cuando estamos en este tiempo, en esta vida, primeramente es el cuerpo, es la salud. Pero yo te pregunto el día de hoy, porque finalmente se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy, si tú se lo permites. Yo no sé si tú a lo mejor hoy estás batallando con alguna enfermedad, o tienes algún problema legal, algún problema jurídico. Si tienes un problema mejor laboral con la empresa, mejor no tienes trabajo, te acaban de despedir. O probablemente estás pasando por una separación, un divorcio. A lo mejor estás en un tiempo de depresión por lo que te ha tocado vivir. No sé cuál sea tu condición, pero Dios sí la conoce. Él es el creador de todo. Y por supuesto que cuando estamos inmersos en este tipo de problemáticas, el cuerpo es el primero que va a recibir estos embates. Y por supuesto puede nuestro cuerpo empezar a mermar en nuestra condición física. Eso es una realidad. Pero no se trata que nos quedemos con esto, pero es importante citarlo porque si estamos en este tiempo, en esta situación, Dios no quiere que estemos ahí. Dios les estaba diciendo, ¿no? En la pregunta, bueno, Isaías hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué pensamos que Dios no se preocupa por nosotros? ¿Por qué pensamos que Dios no está en esta situación, en este problema legal? ¿Por qué pensamos que Dios no va a poder ayudarme a saldar a lo mejor una cuenta de un hospital? ¿O por qué pensamos que Dios no está preocupado por mi salud? ¿Sí me explico? Entonces, Dios no nos quiere así. También tengo que decirles algo, amados amigos. El hecho de que amemos a Jesucristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, a Dios sobre todo, con todo nuestro corazón y alma, no significa que vamos a dejar de pasar aflicciones o pruebas. Porque la palabra de Dios también es muy clara. Dice que en el mundo tendremos aflicciones. Dice, pero yo he vencido el mundo. Ese pero es lo que hace la diferencia. Y yo soy un testigo de eso. Pero aparte de que tu cuerpo pueda ser mermado, también nuestro espíritu. Y la verdad es que yo batallé un poquito con eso. ¿Cómo puede el espíritu debilitarse, no? Miren, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó y está con sus discípulos, está a punto de irse, Jesucristo les da una palabra y dice, les conviene que yo me vaya, porque dejaré con ustedes al Espíritu Santo, al Consolador, al Mediador, que es Jesucristo obviamente, pero el Espíritu Santo hoy en este tiempo es la razón del por qué en China, en Japón, en Estados Unidos, aquí en México, aquí en Puebla, estemos adorando al mismo tiempo a Dios y Dios está en todos lados, porque es a través de ese Espíritu Santo que hoy podemos obviamente pedir de su presencia, ¿verdad? Y su palabra dice que Él va a estar con nosotros. Miren, encontré este texto y creo que nos va a ayudar mucho a entender el tema de la debilidad espiritual. Definitivamente no podemos progresar espiritualmente a menos que rechacemos al pecado. Eso es evidente. Pero tampoco crecemos espiritualmente a menos que aceptemos nuestro estado de debilidad humana. Entonces reaccionemos ante ella con humildad y fe y aprendamos a confiar a Dios por medio de ella. Voy a muy rápidamente a citar algunos, yo le llamé síntomas, de qué podría a lo mejor ayudarte a ti a identificar en esta tarde situaciones de debilidad espiritual. Pablo, ahí en Romanos capítulo 11, versículos 19 al 21, dice lo siguiente: tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. Estaba hablando obviamente del pueblo de Israel, de los judíos, dice. Y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Esa es una palabra para los que nosotros que no somos judíos. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Si Dios rechazó a los judíos en general,
también podría hacer lo mismo con ustedes. El orgullo es algo que no está, si eso se antepone ante en nuestra vida espiritual, amigo, vamos a batallar mucho. Y aquí Pablo estaba obviamente exhortando, ¿verdad? A los creyentes y a los no creyentes y a los que estaban apenas incursionándose, entendiendo la palabra de Dios. Entonces, si tú conoces a Jesucristo y tienes a Jesucristo como tu Salvador, gracias a Dios. Si tú no lo conoces, Dios hoy estará hablando a tu corazón a través del Espíritu Santo para que toque tu corazón. Y entonces podamos también entender estas palabras que estamos leyendo. Pero no caigamos en el orgullo, ni los que ya lo tenemos, ni los que no lo tienen, porque finalmente ambos son creación de Dios. Algunos síntomas. Si tú eres de los que lees la Biblia solo cuando te toca predicar o compartir o preparar una clase de estudio bíblico o te toca dar, pues sí, una lección, una reunión de casa y nada más lo haces porque tienes que cumplir, ese puede ser un síntoma de que ya no estás tu vida fortaleciéndose en el espíritu. Definitivamente la invitación aquí es que no solamente leamos versículos aislados, sino que nos profundicemos en la lectura de la palabra de Dios. Pero bueno, entonces yo pude también detectar esto, ¿no? Y también obviamente estuve leyendo algunos también testimonios y muchos coinciden en esto, ¿no? Que cuando una persona que ha conocido a Cristo, cuando está viviendo una vida espiritual, pero de repente pasa el tiempo, ¿ah? Ya lo vimos, ¿no? Si el mismo pueblo de Israel se quejó, estaba ahí batallando, por supuesto que nosotros también no dejamos de ser humanos. Entonces, ese sería un primer síntoma. Otro es, si solo estás orando para pedir, para cubrir tus necesidades, o porque te toca orar, ese también puede ser otro síntoma que no te va a permitir crecer. ¿Perdiste el sentido de asombro? Si tú al amanecer simplemente te levantas, prendes tu carro y te vas y llegas a donde tengas que ir y te regresas y te duermes y no te das el tiempo de ver un atardecer, un amanecer, un escuchar la naturaleza, que son cosas que día con día están sucediendo alrededor de tu vida. Probablemente cuando Dios haga un milagro en tu vida o en la vida de tus seres queridos, probablemente tampoco te vas a asombrar. O probablemente te va a dar gusto, pero hasta ahí se va a quedar. Y Dios tiene muchas cosas cada día para tu vida y para mi vida que pueden, por supuesto, llamar tu atención y mi atención. No perdamos ese sentido de asombro. No demos por hecho las cosas. No demos por hecho que mañana va a amanecer mi esposa y mis hijos. Escucha duro, se escucha fuerte, pero así puede suceder, así puede ser. No demos por hecho nada, amigos. Otro punto puede ser que es más importante lo que haces que a quien sirves. Una persona agotada espiritualmente a veces invierte el orden y muchas veces se agota por tener ese valor invertido. Es un círculo vicioso. Tengo que hacer, tengo que preparar, tengo que transmitir, tengo que proyectar, tengo que ensayar, tengo. Pero ¿dónde se queda realmente la esencia de todo lo que tú estás preparando? ¿Verdad? De lo que Dios, a los que estamos también compartiendo la palabra de Dios, nos ha encomendado también la Gran Comisión. La Gran Comisión no es para 4 paredes. La Gran Comisión no es solamente para ciertos lugares o ciertos establecimientos. Yo doy gracias a Dios porque hay iglesias muy bonitas estructuralmente hablando y que tienen mucha tecnología. Gloria a Dios. Pero no se trata solamente de tener un buen sillón, ¿verdad? Una buena silla, un buen lugar. Gracias a Dios si lo tenemos. Pero no se trata de eso, se trata de las personas que están llegando a esa congregación. ¿Cómo las recibimos? ¿Cómo las abrazamos? ¿Cómo nos ocupamos de ella? ¿Qué estamos dispuestos a invertir por ellas, no? ¿Estamos prestando nuestros oídos para escucharle, por ejemplo? ¿Estamos viendo si hay necesidad y estamos supliendo esa necesidad?
No lo sé, amado. Pero bueno, no perdamos lo verdaderamente importante. Este otro síntoma, por llamarle así, a mí también me cimbró mucho. Y cuando estamos solamente escuchando a terceras personas acerca del Evangelio, acerca de la palabra, no tengo nada en contra. De hecho, hoy estamos precisamente también compartiendo la palabra de Dios. Estamos aquí en la congregación y padrísimo, con la presencia de Dios en este lugar, ¿verdad? Y obviamente también, pues la tecnología ha ido avanzando y pues obviamente se pueden hacer este tipo de ediciones o de transmisiones. Pero honestamente, creo que a veces como iglesia, como hijos de Dios, nos hemos vuelto muy cómodos. Es más fácil aplastar un botón y escuchar que alguien me esté hablando a que yo tomar mi tiempo, agarrar la palabra de Dios, agarrar la Biblia, empezar a leer, empezar a estudiar por mí mismo. Hay un ejemplo un poquito, muy grotesco, pero es como si tú estuvieras comiendo algo, estás masticando, perdón por los que son a lo mejor un poco asquerosos, pero los que están a veces, estás comiendo, masticas algo y de esa comida ya masticada se la dieras a alguien más. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que escuchemos, por supuesto que no, hay mucha palabra de Dios que va a tocar tu corazón. Más bien dicho, aquí la invitación es que, ok, si estás escuchando prédicas, ¿verdad?, estudios bíblicos de otras personas, está bien, pero lo verdaderamente importante, lo que yo he entendido es, ok, si ya están hablando de esto y el pastor citó un versículo, me voy a dar a la tarea también de estudiarlo, de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Y no quedarme solamente con lo que alguien ya lo leyó, ya Dios le habló, y está bien, ¿no? Pero repito, es más importante que tú y que yo nos adentremos a la palabra de Dios. Y que entonces sea el Espíritu Santo el que nos dé esa revelación de su palabra. Muy bien, amados. Si tú te identificaste con alguno de estos síntomas, creo que es tiempo de orar, es tiempo de decir, Dios, perdóname y vamos para adelante. Tomemos un tiempo para reflexionar y que sea Dios el que nos dé el querer como el hacer su palabra. Muy bien. Vamos a entrar al tercer punto, que es aquí a donde quiero enfocar todo lo que Dios habló a través de esta palabra o quiere hablar a través de esta palabra para bendición de tu vida y para bendición de mi vida. A mí me encanta recibir buenas noticias, me encanta escuchar y leer y entender las promesas de Dios a través de su palabra. Y miren lo que dice Isaías, que estamos, repito, leyendo Isaías, capítulo 40, versículos del 25 al 31, y esta última parte, después del versículo 27, después de estas preguntas que hacen el pueblo de Israel, Isaías que está citando, ¿no? Dice, pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Versículo 28, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe, incluyéndote a ti. Versículo 29. Dios les da nuevas fuerzas. ¿A quién? A los débiles y cansados. Y aquí empieza esta promesa hermosa. Después de haberle citado quién es el Dios a quien estamos adorando, que el pueblo de Israel nuevamente pusieran sus ojos arriba, por así decir, que viniera a su corazón que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que ellos tenían en ese tiempo. Después de tener eso, viene la parte de la exhortación, ¿no? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué estamos pensando que no, Dios no se preocupa? Pero la promesa de Dios, que está a partir del versículo 29, porque en el versículo 28 lo que está haciendo es haciendo una aseveración. Está diciendo,
Isaías con sus propias palabras prácticamente le está respondiendo al pueblo de Israel y les está diciendo que Dios no se cansa, pero tú y yo sí nos cansamos, que Dios es la inteligencia andando, nosotros estamos limitados, aún el más inteligente está limitado, y que Dios es el poderoso, Él es el que creó todo. Por supuesto nosotros no lo somos. Entonces Isaías en sus propias palabras le está diciendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hey, recuerden esto, Dios no se cansa. Si tú estás cansado en este tiempo, Dios te dice, yo no me canso, yo voy contigo las millas que sean necesarias. Yo tengo toda la inteligencia para proveerte de lo que tú necesitas. Necesitas sabiduría, dice la palabra de Dios, el que también necesite sabiduría, conocimiento, sabiduría sobre todo, pídasela a Dios. El rey Salomón fue lo que pidió. ¿Pidió qué? Sabiduría. Y fue un excelente rey. Por supuesto que Dios lo puede hacer contigo, conmigo. Y Dios es poderoso. Entonces Isaías les estaba recordando lo poderoso que era nuestro Dios. Pero la promesa, ¿verdad?, que es donde vamos a terminar en esta tarde, la promesa de Dios para tu vida y para mi vida, entonces dice lo siguiente: Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Bueno, vamos a ir concluyendo con esto, amados. Este texto, esta promesa, yo lo siento como con una fuerza renovadora, pero de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él dice que Dios da fuerza a los cansados y a los débiles. Yo, honestamente, ahora que estuve preparando esta prédica, definitivamente me pude hacer una reflexión y tengo que confesar que efectivamente estaba un poco cansado, débil. Entonces esta promesa toma mucho sentido para mi vida. Dice que esta fuerza se compararía como con elevarse en vuelo como un águila o correr sin fatigarse. Yo no puedo imaginarme cómo sería correr sin fatigarse. Si tú has intentado correr un maratón, llega un momento donde dices, ya no da más mis piernas ni mi cuerpo. Bueno, tratando de entender, imaginarnos un poquito cómo es este correr sin fatigarse, y nos ayuda un poco la cuestión de un maratón. Imagínate estar corriendo sin fatigarte. Estaría tremendo, ¿no? Bueno, espiritualmente es posible. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa y Dios quiere darte a ti esas fuerzas. Quiere renovarte a ti y a mí para seguir, obviamente, en la vida que Dios nos ha dado en este tiempo. Entonces, encontré algo muy poderoso en esta palabra. Antes de mencionar esto, veía los jóvenes, ¿no? Normalmente, ¿va? Que quizás apela un poquito más, quizá un poquito a la vanidad, pero bueno, está bien, es válido. Le pegan al gym, se van al gimnasio y corren y maratones y súper guau, ¿no? Está bien, excelente. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que aún el joven o la persona más fuerte, con más vitalidad, con esa recuperación corporal, finalmente va a llegar un momento donde se va a cansar. El cuerpo se cansa, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esta fortaleza? ¿Cómo vamos a conseguir esta vitalidad? Hay una respuesta y aquí vamos a llegar a la gran promesa que nos da este texto. En el versículo 29
dice lo siguiente: Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Versículo 31 está la respuesta, amigo. Dice, pero los que confían en Dios siempre, siempre es siempre. Los que confían, y está el pero los que confían en el Señor siempre tendrán nuevas fuerzas. Y después viene la comparación. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Esto, amados, esa es la promesa de Dios para tu vida y para mi vida. Si tú decides, ¿verdad?, tomarla, hacerla dueña, apropiarte de ella. Definitivamente Dios hoy tenía una cita contigo y conmigo, porque seguramente tú has estado viviendo tiempos difíciles y qué importante es que podamos recuperar las fuerzas, recuperar nuestra vitalidad y seguir día con día sabiendo que Dios está conmigo, que Dios está contigo, que Dios te escucha, que Dios está viendo por ti, que Dios está viendo tus necesidades, que Dios quiere que sigas teniendo una vida más plena, más llena. No hablo de lujos, no hablo de cuestiones materiales. Las cosas materiales llegan por añadidura de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la promesa es los que confían en Dios. Los que confían en Dios. La pregunta para ti y para mí el día de hoy es, ¿en quién estamos confiando? Yo te invito a que confíes en Dios. Y quiero hacer unas últimas reflexiones. La primera: cuando yo leo en la palabra de Dios que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, que son los que esperan o los que confían, ¿ok? Entonces, el punto aquí es, si tú estás metido obviamente también en la obra misionera, en la obra de Dios, finalmente estamos haciendo una actividad, estamos haciendo un trabajo. Pero no se trata de hacer actividades, amigo amado, pastor, misionero, ministro. No se trata de trabajar por trabajar. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Es los que confían en el Señor, recobraremos, tendremos siempre fortaleza, siempre la vitalidad. Vamos a volar como las águilas, y como el ejemplo o la historia que les conté al principio. Probablemente hemos estado ahí en ese corral con esas gallinas y probablemente nos hemos acomodado porque es más fácil que nos pongan la comida. Es más fácil que estemos ahí protegidos en una cerca, pero no fuimos creados para ser gallinas. Fuimos creados para ser águilas. Fuimos creados para que remontemos las alturas y podamos ver desde esa perspectiva nuestra vida. Seguramente va a ser más fácil. Seguramente fácil me refiero a poder vivirla, pues poderla enfrentar. Porque si Dios es es la inteligencia, es la sabiduría, pero nosotros recurrimos a Él, por supuesto que lo vamos a tener. Termino con esto. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30, pero solamente voy a leer el versículo 28 y 29, y dice lo siguiente: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Dice ustedes. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Quién estaba hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Necesitamos descansar también, corporal y espiritualmente. Amado, que Dios te bendiga,
Le pido a Dios que esta palabra toque tu corazón, te ayude también a reflexionar, pero sobre todo a que esta promesa que está citada en el Antiguo Testamento la hagas tuya también. Porque aquí no se trata de tiempo, no se trata de fue para esa época. Aquí es muy clara la palabra de Dios. Isaías es un profeta por excelencia. Dios lo eligió, Dios lo escogió, Dios le dio esta revelación, estas palabras, que en su tiempo, por supuesto, ayudaron al pueblo de Israel. ¿Por qué no servirían el día de hoy para ti o para mí? Si tú confías en Dios, entonces, solo entonces, vamos a renovar nuestras fuerzas, vamos a caminar sin cansarnos y a correr sin fatigarnos. Que Dios te bendiga y le pido a Dios que sea Él el que confirme y afirme tu corazón el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por este tiempo, gracias que tú permitiste que tu palabra sea expuesta. Mi Dios, hoy yo te pido en el nombre de Jesús, que todos aquellos que hoy hemos escuchado, atesoremos esta promesa en nuestro corazón y que podamos tener esa fuerza y esa vitalidad que nos hace falta día con día, sabiendo que nos vamos a cansar, pero hoy sabemos, hoy hemos escuchado de ti, Señor, que los que esperan o los que confían en ti, tendremos esas fuerzas, Padre. Mi Dios, te damos las gracias y yo te pido que tú toques los corazones de los que hoy hemos escuchado esta palabra y que sea de bendición no solamente para los de la congregación, sino para aquellas personas que el día de hoy han escuchado este mensaje de amor, de paz y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.